Capítulo sexto del quinto artículo del símbolo. Bajó a los infiernos y resucitó al tercer día de entre los muertos. ¿Cómo hemos de entender la primera parte de este artículo? Es cierto que importa muchísimo conocer la gloria de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, de que se acaba de tratar, pero aún conviene más al pueblo cristiano saber los ilustres triunfos que él sacó de haber vencido al diablo y de haber despojado las sillas del infierno, de los cuales hemos de hablar ahora juntamente con lo que se refiere a la resurrección. Y aunque de ésta se pudiera muy bien tratar por separado con todo, siguiendo la autoridad de los santos padres, hemos creído conveniente juntarla con el descenso de Cristo a los infiernos. En la primera parte, pues, de este artículo se nos propone para creer que muerto Cristo su alma bajó a los infiernos y que permaneció allí mientras su cuerpo estuvo en el sepulcro. Con estas palabras confesamos también que la misma persona de Cristo estuvo en este tiempo en los infiernos y juntamente que estuvo en el sepulcro. Y nadie se ha de maravillar que digamos esto, porque, como hemos indicado muchas veces, aunque el alma se apartó del cuerpo, nunca la divinidad se separó ni del alma ni del cuerpo. ¿Qué lugar es el infierno de que aquí se habla? Mas por cuanto se puede dar mucha luz a la explicación de este artículo, si el párroco enseña primero qué es lo que se entiende en este lugar por el nombre de infierno, conviene advertir que no se entiende aquí por infierno lo mismo que el sepulcro, como pensaron algunos no menos impía que ignorantemente. Porque habiéndonos enseñado el artículo anterior que Cristo Señor fue sepultado, no había causa alguna para que los santos apóstoles al enseñar la fe repitiesen una misma cosa de un modo distinto y más oscuro, sino que el nombre de infierno significa aquellos senos secretos en que están detenidas las almas que aún no consiguieron la bienaventuranza del cielo, disculpen. Y en este sentido usan de esta voz de las Santas Escrituras en muchos lugares, porque leemos en el apóstol: al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el infierno. Y en los Hechos de los Apóstoles afirma San Pedro que Cristo resucitó desatados los dolores del infierno. ¿Cuántos son los lugares en que están las almas no bienaventuradas? Mas no todos estos cielos son de una misma calidad, pues hay una crudelísima y oscurísima cárcel donde las almas de los condenados son atormentadas juntamente con los espíritus inmundos a un perpetuo e inextinguible fuego, la cual se llama también valle de tristeza, abismo y con propiedad infierno. Además de esto hay también un fuego que purifica, el cual, atormentando las almas que determinado tiempo las limpia para que puedan entrar en la patria celestial, en la cual no se admite nada que esté manchado. Y tanto más cuidadosamente y con frecuencia habrá de tratar el párroco de la verdad de esta doctrina, la cual los santos concilios declaran estar confirmada en testimonios así de las Escrituras como de la tradición apostólica, cuanto estamos en unos tiempos en que los hombres no admiten la sana doctrina. Finalmente, la tercera clase de infierno es aquel en que eran recibidas las almas de los santos antes de la venida de Cristo Señor, y en donde, permaneciendo con la esperanza de su dichosa redención sin dolor alguno, gozaban de aquella morada pacífica. A estas almas, pues, que en el seno de Abraham estaban esperando al Señor, las libró Cristo cuando bajó a los infiernos. El alma de Cristo bajó a los infiernos no sólo por su virtud, sino también con su presencia real. Ni se ha de pensar que Cristo bajó a los infiernos de modo que solamente llegase a los mismos su virtud y poder, mas no su alma, sino que se ha de creer constantemente que la misma alma con real y verdadera presencia bajó a los infiernos, sobre lo cual está aquel firmísimo testimonio de David: no consentirás que mi alma quede en el infierno. No perdió nada de su dignidad por haber bajado Cristo a los infiernos. Aunque Cristo bajó a los infiernos, nada se disminuyó de su poder supremo, ni en el resplandor de su santidad contrajo la más mínima mancha. Antes, este hecho probó clarísimamente que era muy verdadero todo lo que había sido anunciado acerca de su santidad y que era el Hijo de Dios, como ya antes lo había declarado con tantos prodigios. Y esto lo entendremos fácilmente comparando entre sí las causas por que Cristo y los demás hombres vinieron a estos lugares. Los demás hombres habían bajado cautivos, mas él, libre y vencedor, entre los muertos, bajó a destruir a los demonios que tenían encerrados y constreñidos a los hombres por la culpa. Además de esto, los otros que bajaron, unos eran atormentados con cruelísimas penas, y otros, aunque carecían de pena de sentido, pero como estaban privados de la vista de Dios y con la esperanza de la bienaventuranza, padecían también su tormento. Pero Cristo Señor bajó no a padecer, sino a librar a aquellos santos y justos hombres de la miserable molestia de aquella cárcel, y a comunicarles el fruto de su pasión. Por lo mismo, bajando a los infiernos, nada se disminuyó su dignidad y supremo poder.
causas por que Cristo bajó a los infiernos. Después de explicar estas cosas, se ha de enseñar que Cristo bajó a los infiernos para que, quitando a los demonios sus despojos y librando a aquellos santos padres y demás justos de la cárcel, los llevase consigo al cielo, lo cual hizo maravillosamente con suma gloria, porque al instante su vista dio una clarísima luz a los cautivos, llenó sus almas de un inmenso gozo y alegría, y les concedió también aquella tan deseada bienaventuranza que consiste en ver a Dios. Con esto se cumplió lo que él mismo Señor había prometido al ladrón, diciendo: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mucho antes había profetizado Oseas esta libertad de los justos, diciendo: Oh muerte, yo he de ser la muerte tuya, seré tu destrucción, oh infierno. Esto declaró también el profeta cuando dijo: Tú libraste también por la sangre de tu testamento a tus presos del lago, en que no hay agua. Y finalmente esto mismo expresó el apóstol en aquellas palabras: despojando a los principados y potestades infernales, sacó de allí poderosamente a los justos y triunfando gloriosamente por sí mismo. Mas por entender mejor la virtud de este misterio debemos recordar muchas veces que por el beneficio de la pasión consiguieron la salud eterna no solamente los justos que nacieron después de la venida del Señor, sino también todos los que le antecedieron desde Adán y cuantos hubiera hasta el fin del mundo. Y así, antes que él muriese y resucitase, a nadie se abrieron jamás las puertas del cielo, sino que las almas de los justos cuando salían de este mundo iban al seno de Abraham, o como ahora sucede también con los que tienen que purgar o satisfacer alguna cosa, se purificaban en el lago, en el fuego del purgatorio. Además, por otra causa bajó Cristo a los infiernos, y fue para manifestar igualmente allí su virtud y poder, así como lo había hecho en el cielo y en la tierra, y para que su nombre se doblase, a que a su nombre se doblase toda rodilla, de ángeles como de hombres y demonios, en lo cual alguien dejará de admirar y maravillarse de la suma benignidad de Dios para con el linaje humano, al ver que no se contentó con padecer por nosotros la más dolorosa muerte, sino que quiso asimismo bajar hasta los infiernos senos de la tierra para sacar de allí a sus muy amadas almas y llevarlas consigo a la gloria. ¿Qué significa la segunda parte de este artículo? Sigue ahora la segunda parte de este artículo, en cuya explicación cuánto deba trabajar el párroco lo declaran aquellas palabras del apóstol: Acuérdate que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Porque sin duda lo mismo que encargó a Timoteo mandó también a todos los demás que tenían el cuidado de las almas. El sentido, pues, del artículo es este: después que Cristo Señor expiró en la noche del viernes a las 3 de la tarde, y luego que al anochecer del mismo día fue sepultado por sus discípulos, quienes habiendo bajado de la cruz el cuerpo del Señor con licencia del presidente Pilatos lo sepultaron en un sepulcro nuevo del próximo huerto. Al tercer día de su muerte, que fue domingo, muy de mañana volvió a juntarse su alma con el cuerpo, y así el que había estado muerto aquellos 3 días volvió y resucitó a la vida de la cual muriendo había salido. Por esta palabra resurrección no se ha de entender solamente que Cristo resucitó de entre los muertos, pues esto fue común a otros muchos, sino que resucitó también por su propia virtud y poder, lo cual fue singular y propio de él. Porque ni en el orden natural es posible, ni se concede a hombre alguno el poder de resucitar por su propia virtud a sí mismo, sino que esto únicamente está reservado al sumo poder de Dios, como sabemos por aquellas palabras del apóstol: aunque fue crucificado por lo que tenía de nuestra flaqueza, pero resucitó por el poder que tenía en cuanto a Dios. Y como este supremo poder nunca se apartó ni del cuerpo de Cristo en el sepulcro ni de su alma cuando bajó a los infiernos, siempre estaba la virtud de Dios así en el cuerpo para poder reunirse con el alma, como en ésta para poder volver de nuevo al cuerpo, por lo cual, así en el cuerpo, así pudo revivir y resucitar de entre los muertos por su propia virtud. Esto es lo que David, lleno de Espíritu de Dios, predijo en sus palabras: su diestra misma y su santo brazo han obrado su salvación. Y lo mismo confirmó el Señor con el testimonio de su divina boca: yo dejo mi vida para volverla a tomar y tengo potestad para dejarla y volverla a tomar. También dijo a los judíos que, en confirmación de la verdad de su doctrina: destruid este templo y yo lo reedificaré dentro de 3 días. Lo cual, aunque ellos entendían de aquel templo magníficamente fabricado de piedras, mas él lo entendía del templo de su cuerpo, como lo declaran las palabras de la Escritura en el mismo lugar. Y aunque algunas veces leemos en las Escrituras que Cristo Señor fue resucitado por el Padre, esto se ha de entender de Él en cuanto hombre, así como corresponden a Él en cuanto a Dios aquellos testimonios que declaran haber resucitado por su propia virtud. También fue característico de Cristo haber sido el primero de cuantos fueron favorecidos en este divino beneficio de la resurrección, porque las Escrituras se llama ya el primogénito de los muertos, ya el primogénito de entre los muertos. Y como dice San Pablo:
Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de ellos, porque así como por un hombre vino la muerte, así por otro ha de ser la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos murieron, así todos resucitarán por Cristo. Mas cada uno en su orden, el primero Cristo, y después aquellos que son de Cristo. Las cuales palabras ciertamente se deben entender de la perfecta resurrección, con la cual desterrada ya toda necesidad de volver a morir, resucitamos a la vida inmortal. Y en este género de resurrección es en el que Cristo tiene el primer lugar, porque si hablamos de aquella resurrección que consiste en volver a la vida, pero con necesidad de morir de nuevo, otros muchos resucitaron antes que Cristo, pero todos con la condición de volver a morir. Mas Cristo resucitó venciendo y sujetando la muerte de tal modo que ya no podía morir otra vez, lo cual se confirma en aquel clarísimo testimonio que dice: Cristo resucitado de entre los muertos, no muera ya otra vez, la muerte no tendrá ya dominio sobre él. En cuanto a lo que se añade al tercer día, ha de enseñar el párroco: no piensen los fieles que el Señor estuvo en el sepulcro todos aquellos 3 días enteros, porque como estuvo en el sepulcro un día natural entero y parte del antecedente y parte del siguiente, por esto se dice con mucha verdad que estuvo sepultado 3 días, y que resucitó el tercer día de entre los muertos. A fin de manifestar su divinidad no quiso diferir la resurrección hasta el fin del mundo, pero tampoco quiso resucitar luego después de la muerte, sino al tercer día, para que creyésemos que era verdadero hombre y que murió verdaderamente, pues este espacio de tiempo parecía bastante para demostrar una verdadera muerte. Los padres del primer concilio de Constantinopla añadieron a este artículo estas palabras, según las escrituras, las cuales tomándolas del apóstol las pasaron al símbolo, por cuanto al mismo apóstol enseñó ser sumamente necesaria la fe del misterio de la resurrección, hablando de este modo: si Cristo no resucitó, luego vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, falsa es vuestra fe, porque de ese modo aún estáis en vuestros pecados. Por lo cual admiramos a San Agustín, por lo cual admirado San Agustín de la fe de este artículo escribió así: no es cosa grande creer que murió Cristo, los paganos, los judíos y los malvados creen esto, todos creen que murió. Mas la fe de los cristianos es la resurrección de Cristo. Esto es lo que tenemos por cosa más grande, creer que Él resucitó. Este fue también el motivo por que el Señor habló tan frecuentemente de su resurrección, y de no haber tratado casi vez alguna con sus discípulos de la pasión, sin que hablase a sí mismo de la resurrección. Y así habiendo dicho: el Hijo del Hombre será entregado a los gentiles, y será escarnecido, azotado y escupido, y después que le hubieran azotado, le darán la muerte. Al fin añadió: y resucitará al tercer día. Y habiéndole pedido los judíos que confirmase su doctrina con alguna señal o milagro, respondió que no les daría otra señal que la de Jonás el profeta. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así afirmó que el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Mas para entender mejor el alcance y el sentido de este artículo hemos de saber 3 cosas. La primera, ¿por qué fue necesario que Cristo resucitase? La segunda, ¿cuál fue el fin de la resurrección? Y la última, ¿cuáles sean las utilidades y provechos de la misma que nos han provenido? ¿Por qué fue necesario que Cristo resucitase? En cuanto a lo primero, fue necesario que Cristo resucitase para manifestación de la rectitud y justicia de Dios, puesto que convenía muchísimo fuera ensalzado el que por obedecerle había sido abatido y ultrajado, cosa todo género de ignominias. Y esta es la causa alegada por el apóstol, cuando dijo a los filipenses: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta padecer la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz, por lo cual Dios le ensalzó. También fue necesaria la resurrección de Cristo para que se confirmase nuestra fe, sin la cual no puede existir la santidad del hombre, porque debe sernos eficacísima prueba de haber sido Cristo Hijo de Dios, el haber resucitado por su propia virtud. Asimismo, para que nuestra esperanza se conservase y mantuviese. Porque después que Cristo resucitó, tenemos ya esperanza cierta de que también resucitaremos nosotros, pues es necesario que los miembros sigan la condición de la cabeza. Y de este modo parece que demuestra su razonamiento el apóstol cuando escribe a los de Corinto y a los de Tesalónica. Y esto mismo dijo también el príncipe de los apóstoles San Pedro: bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha reengendrado por la resurrección de Jesucristo a una viva esperanza de conseguir la herencia incorruptible. Finalmente se ha de enseñar que la resurrección del Señor fue necesaria para que el misterio de nuestra salud y redención se perfeccionase enteramente. Porque Cristo con su muerte nos libró de los pecados, mas con su resurrección nos restableció en la posesión de los principales bienes que habíamos perdido por el pecado. Por lo cual dijo el apóstol: Cristo fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y así, para que nada faltase a la salud del linaje humano,
convino no solamente que muriese, sino también que resucitase. De lo dicho hasta aquí podemos entender bien cuán grandes utilidades han conseguido los fieles con la resurrección de Cristo nuestro Señor. Porque por la resurrección de Cristo conocemos que Dios es inmortal, lleno de gloria y vencedor de la muerte y del diablo, lo cual se ha de creer y confesar sin duda alguna de Cristo Jesús. Además de esto, la resurrección de Cristo es causa de la resurrección de nuestros cuerpos, tanto porque fue razón eficiente de este misterio, cuanto porque todos debemos resucitar a su ejemplo. Así, hablando de la resurrección de los cuerpos, dice el apóstol de este modo: por un hombre vino la muerte y por otro la resurrección de los muertos. Porque para todo cuanto Dios obró en el misterio de nuestra redención, se sirvió de la humanidad de Cristo como de instrumento eficiente, por lo cual su resurrección fue como un instrumento para realizar la nuestra. También se puede llamar ejemplar o modelo de la resurrección de Cristo, ya por ser la más perfecta de todas, como porque a la manera que el cuerpo de Cristo resucitando se transformó en glorioso e inmortal, así también nuestros cuerpos que antes habían sido flacos y mortales, resucitarán adornados de gloria e inmortalidad. Pues como enseña el apóstol, esperamos por Salvador a nuestro Señor Jesucristo, quien reformará la vileza de nuestros cuerpos, haciéndolos semejantes al suyo glorioso. Esto mismo se puede igualmente aplicar al alma muerta por el pecado, a la cual de qué modo se propone por modelo la resurrección de Cristo, declara el apóstol por estas palabras: a la manera que Cristo resucitó de entre los muertos por el poder glorioso del Padre, así también nosotros debemos andar en nueva vida, porque si hemos sido plantados en Cristo por la semejanza de su muerte, que representamos en el bautismo, asimismo hemos de ser semejantes a su resurrección. Y poco después dice: sabiendo que Cristo resucitado de entre los muertos no muere ya otras veces y que la muerte no tendrá ya dominio sobre él, porque en cuanto al haber muerto, como fue por el destruir el pecado, murió una sola vez, mas en cuanto al vivir, vive para Dios. Así vosotros considerad también que realmente estáis muertos al pecado, y que vivís ya para Dios en Jesucristo, Señor nuestro. Por lo tanto, la resurrección de Cristo debemos sacar dos ejemplos. El uno consiste en que después de haber lavado las manchas del pecado, comencemos un nuevo modo de vida en el cual resplandezca la integridad de costumbres, la inocencia, la santidad, la modestia, la justicia, beneficencia y humildad. Y el otro, que perseveremos en este género de vida tan constantes que con la ayuda de Dios jamás nos apartemos del camino de la virtud una vez comenzado. No solamente significan las palabras del apóstol que la resurrección de Cristo se nos propone por ejemplar de la nuestra, sino también declaran que ella nos da así virtud para resucitar, como fuerzas y espíritu para perseverar en la santidad y justicia, guardando los mandamientos de Dios. Porque a la manera que de su muerte no solamente tomamos ejemplo para morir a los pecados, sino también virtud con la cual salimos de ellos, así su resurrección no solamente nos da fuerzas para conseguir la santidad, sino que nos esfuerza para perseverar en esta nueva vida, sirviendo piadosa y santamente a Dios. Porque esto principalmente hizo el Señor por su resurrección, que cuantos antes estábamos junto con Él muertos a los pecados y a este mundo, resucitásemos juntamente con Él a nuevo método y conducta de vida. Señales para conocer si hemos resucitado con Cristo. En cuanto a las señales que principalmente se han de observar para conocer si uno ha resucitado con Cristo a nueva vida, nos las recuerda el apóstol cuando dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Con esto declara abiertamente que cuantos desean gozar de vida, honra, descanso y riquezas donde Cristo está, estos verdaderamente han resucitado con Cristo. Y cuando añade: gozaos en las cosas del cielo, no en las de la tierra, nos da además otra nota por donde podamos conocer bien si hemos resucitado verdaderamente con Cristo, porque así como el gusto suele indicar la disposición y estado del cuerpo, así también si uno experimenta gusto y sabor en todo lo que es verdad, pureza, virtud y santidad, y experimenta en su alma la suavidad y dulzura de las cosas celestiales, esto puede servir de grandísima conjetura para juzgar que quien se halla en este estado ha resucitado ya con Cristo Jesús a una nueva y espiritual vida.